La siguiente entrevista es presentada gracias a Café Quetzal Instantáneo. Orgullosamente, desde siempre, nuestro café. Ha concluido ya la primera conferencia de prensa de esta noche del Tribunal Supremo Electoral y lo que hemos visto pues son resultados concluyentes prácticamente. Jimmy Morales es el presidente electo de Guatemala. Sandra Torres, lo vieron ustedes hace unos instantes también en esta transmisión continua del canal Antigua, ha admitido su derrota y ha felicitado al presidente electo. Ha hablado con una voz entrecortada, parecía a punto de echarse a llorar. La ha acompañado prácticamente todo su comando de campaña, su Comité Ejecutivo de la Unidad Nacional de la Esperanza. Ha anunciado que ellos harán oposición, pero en términos generales esto está ya definido. Como definido está el set en el que nos encontramos y el programa y la entrevista que ahora queremos desarrollar. Se han sumado a este equipo de entrevistadores Pedro Trujillo y Silvia Gereda, a quienes les damos la bienvenida. Buenas noches, señores. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muy buenas noches a todos. Presidente nuevo, don Pedro Trujillo. Bueno, todavía no, pero nuevo, sí. Bueno. Y le damos la bienvenida como nuestro entrevistado para conversar a partir de este momento a Fernando Carrera, ex canciller de la República. Gracias por acompañarnos, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, muy amables. ¿Quién arranca con la primera pregunta? Silvia, tiene el derecho. Gracias, bienvenido, Fernando. Como decía Juan Luis, tenemos presidente. ¿Cuáles son ahora los nuevos retos? A mí me llama muchísimo, ya que tú eres experto en política exterior, política internacional, ¿cuál es el escenario que tú prevés? El tema internacional es un tema que lo ha tocado muy pocas veces Jimmy adentro de su campaña, pero ¿cuáles son los retos? ¿Qué le recomendarías tú al nuevo presidente y cómo encuentra Guatemala en este sentido? Sí. Mira, se parece un poco a los problemas internos de Guatemala. Vamos a ver que la agenda internacional en este momento está muy vinculada a la agenda interna. No hay mucho divorcio entre una cosa y otra. Las tres prioridades más importantes que él tiene que responder es, uno, el tema de la transparencia y la honestidad en la gestión pública, y esto es una demanda internacional también. El tema de la justicia y la lucha contra la impunidad, esa es una demanda internacional, y el tema de la atención a la pobreza y al desarrollo, otra demanda internacional. Esas tres demandas, que son las demandas de la población en orden de prioridades, porque la votación que lo llevó a ser presidente sobre todo quiere gestión pública honesta. Pero hay una demanda segunda por justicia y lucha contra la impunidad, y hay una tercera demanda que probablemente estuvo muy detrás del voto de Sandra Torres, de ese 25% a 30% de la población, que pide una lucha contra la pobreza como prioridad. Estos tres elementos son los que van a constituir las opciones de gobernabilidad, pero coincide con las demandas de la comunidad internacional hacia el país, así que la misma agenda de política internacional es la política doméstica en este momento. Fernando, el gobierno anterior, el gobierno del Partido Patriota, creo que condujo en el ámbito internacional muy bien el tema, no vamos a llamar de la legalización de la droga, pero sí el debatir qué hay que hacer más allá de penalizarla. Vamos a reducirle un poco el posicionamiento y posicionó al país muy bien. ¿Tú crees que eso es un tema vivo todavía para un gobierno que se viene del señor Morales, o es un tema muerto que hay que pasar y dejarlo ir? Porque la OEA le ha dedicado como dos sesiones intensas al tema. Mira, el tema de reforma a la política de drogas, que es creo que la forma más correcta de discutir este tema, es un tema vigente internacional de alto nivel. El próximo año vamos a tener la sesión especial de las Naciones Unidas sobre la política de drogas, y esto va a ser un tema central para la agenda del 2016 de las Naciones Unidas. Ya pasamos de la OEA a las Naciones Unidas. Nuestros aliados más cercanos en ese tema fueron México y Colombia. Y si uno quiere tener una política de acercamiento a México y Colombia, sin duda alguna ese tema es un tema para construir alianzas con esos dos países de la vecindad de la región. Entonces yo te diría que es un tema importante, si para el nuevo presidente es importante la alianza con México y Colombia. México y Colombia van a estar expectantes de ver si Guatemala se mantiene en esa alianza o si Guatemala se retira. Pero eso fue sin duda alguna uno de los puntos de mayor acercamiento con nuestros amigos, nuestros socios de México y Colombia en la región. Parte de lo que planteabas, y viéndolo en el orden otra vez desde la agenda internacional, como te decía hace un momento Silvia, recién se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Jimmy Morales durante su campaña insistió y reiteró mucho sobre el Catún 2032, que de alguna forma era la versión local de ir más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Cómo se vincula esa agenda internacional con justamente, y tú estuviste en los dos momentos, tanto acá en CEGEPLAN como en Asamblea de Naciones Unidas, viendo esta aprobación? ¿Cómo se vinculan ambos temas y cómo ve la comunidad internacional justamente esa agenda de desarrollo sostenible vinculada al Catún 2032?
Yo creo que el hecho que el candidato, el presidente electo virtual en este momento, haya tenido una visión de recuperar el documento de Katun 2032 como una visión de largo plazo, tiene un elemento positivo porque lo va a conectar con dos cosas que tienen que ver con esa agenda de desarrollo sostenible, la agenda 2030, como se llama en Naciones Unidas. La agenda 2030 trata de articular tres cosas: el progreso económico, la reducción y erradicación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. El Katun 2032 es una agenda que plantea esas tres dimensiones: el progreso y la competitividad del país, la reducción de la pobreza a nivel territorial, no solamente a nivel de sectores, y por otro lado el tema del medio ambiente, por el lado de las ciudades sostenibles, el desarrollo urbano sostenible, el desarrollo rural sostenible. Entonces puede haber un engranaje entre ambas cosas, pero va a tener que tener una asesoría importante el presidente electo en este momento para poder articular ambas agendas, porque obviamente hay puntos en común, pero también hay elementos de la agenda Katun que todavía no estaban presentes o que no fueron considerados para la agenda 2030 y que nosotros tenemos que recuperar internacionalmente. Pero es un buen punto de partida sin duda alguna. Señores, el presidente electo ha llegado, o llegará al poder más bien, en base a una ola que se produjo en nuestro país, que creció a partir del 16 de abril pasado, que reivindica o que lucha más bien porque se abata la corrupción, porque se combata de manera abierta. Fernando nos dice que además de luchar en contra de la corrupción, él va a tener por lo menos otros dos puntos de agenda que tienen que ver con el combate a la impunidad y también con el combate a la pobreza en el país, con tratar de hacer prósperas a más personas en Guatemala. Pero hablemos ahorita de esa misión fundamental que le han dado a los guatemaltecos de luchar contra la corrupción. Yo, de una manera simplista, lo veo como una tarea relativamente fácil de cumplir, pero estoy seguro que Fernando piensa lo opuesto, que eso no es tan sencillo de llevar adelante. Bueno, no es nada sencillo, voy a decirlo muy claro. El problema básico de la corrupción es separar el dinero de la política. Eso es lo esencial, que quien hace política no haga negocios, quien quiera hacer negocios, que haga negocios. Pero la idea de un político como una forma de hacer dinero, eso es lo que tiene que acabar, para que acabe el problema de la corrupción. Zapatero tus zapatos. Políticos hacen política, empresarios hacen negocios, punto. No hay vínculo entre esas dos cosas. El que se mete a la política es para servir al público, para servir a la ciudadanía, para servir a las comunidades, no para hacer dinero. Y la única forma de separar esas dos cosas, dinero y política, es empezando en primer lugar por la reforma al financiamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ser financiados totalmente distintos. Segundo y muy importante, todo lo que tiene que ver con los regímenes de contratación del Estado, tanto de obra pública como de otros tipos de contrataciones, medicinas, etcétera, donde están las fuentes de corrupción principales. Y bueno, lo vimos muy notable en esta discusión de este año, el tema de las aduanas y el manejo probo de la parte tributaria y de la parte de las aduanas. Ninguna de esas agendas es sencilla, todas son complejas. Políticamente implican un enorme apoyo y además vencer grupos de interés y grupos fácticos en este poder, en este país, que se benefician de esa agenda en este momento. Pero si queremos ponerlo en sencillo, lo sencillo es esto: hay que separar el dinero de la política. En eso consiste toda la tarea de luchar contra Fernando, yo solo quisiera cuestionarse sobre este tema. Pareciera que Jimmy tiene una única opción de tener un gabinete de primera categoría, probo y con experiencia. De lo contrario, no va a aguantar con este costal sobre los hombros. Ese es un requisito, sin duda alguna tiene que tener personas que puedan conocer la administración pública y gente honesta, por supuesto, y le van a pedir mucha honestidad. Yo te diría que muchas personas le van a pedir honestidad sobre experiencia, porque es realmente el elemento más importante, es el valor ético en este momento. Lo que le da gobernabilidad al nuevo gobierno, lo que le da espacio político, oxígeno, es la honestidad sobre todo, más que el talento y la capacidad, que finalmente alguien honesto, rodeado de asesores correctos y teniendo un equipo técnico correcto, puede tener una gestión acertada, ¿no? Pero el punto más difícil, finalmente, es que eso no es suficiente. Eso es como el primer paso, pero no es el paso decisivo. Paso decisivo es que él tiene que constituir también a través de eso alianzas políticas básicas. Y estamos hablando de alianzas en el Congreso, en la parte de los partidos políticos, y alianzas en los poderes fácticos del país, que abarcan, entre otros, obviamente, al sector empresarial, a la comunidad internacional, que se ha convertido en un poder importante en este país, y también los elementos que tienen con los sectores sociales, los sindicatos, que tienen un enorme peso en las decisiones. ¿Cómo balancear todos esos factores? Es parte del arte de la política lo que viene. Un elemento que también hay que decir,
La política no se testea en la campaña electoral. La campaña electoral es muy interesante, muy bonita, muy mediática, es una especie de fiesta. La política se testea en el gobierno, siempre es así. El arte de la política es el arte de gobernar. Y esto es lo que vamos a ver en los siguientes días. La capacidad del presidente electo de ejercer la política desde el punto de vista del arte de gobernar. Fernando, ¿no será que tenemos equivocado un planteamiento de que siempre buscamos negociar entre actores y olvidamos un elemento que evite eso, que es la burocracia? La burocracia y el servicio civil lo que hace precisamente es evitar que el político pueda negociar porque hay un eje de profesionalización transversal que se lo impide siguiendo una regla. ¿No será este el momento de imponer esta ley de servicio civil para evitar la necesidad de estar permanentemente negociando con grupos de poder en vez de hacer un eje transversal que siga unos lineamientos legales? Pedro, sin duda alguna la agenda que tiene que ver con la transparencia. Yo mencioné el tema de financiamiento de partidos políticos. Desde el punto de vista de la gestión pública, pasa por una ley de servicio civil, pero nuevamente esto va a enfrentar dificultades, porque hay grupos fácticos que se benefician de la falta de profesionalización del sector público. Pero yo pienso que el presidente electo va a tener que presionar si quiere ser serio. Y el factor de apoyo principal para eso, hay que decirlo, no van a ser los poderes fácticos ni los partidos políticos, van a ser la ciudadanía, los grupos organizados ciudadanos y los medios de comunicación, que no había mencionado anteriormente, pero son un nuevo factor de poder también en esta discusión de la política del año 2016. Fernando Carrera, gracias por acompañarnos. He dejado aquí que Godoy con una pregunta en la boca, pero tenemos que pasar ya en este momento con nuestra compañera Elsa Mariana, quien nos presenta más información desde esta transmisión continua que el Canal Antigua le ofrece a usted en la jornada electoral.